En esta cuarta etapa hablaremos sobre las fases de actividad de un fármaco. Estudiaremos cómo el fármaco entra al cuerpo, cómo alcanza su blanco molecular y cómo es eliminado del cuerpo. Son tres las fases de actividad de un fármaco, llamados la fase farmacéutica, la fase farmacocinética y la farmacodinámica. Para poder entender qué le ocurre a un medicamento cuando entra en nuestro cuerpo, tenemos que conocerlo. El cuerpo puede ser definido de múltiples maneras. Desde el punto de vista químico, el análisis más simple está basado en la composición elemental. Las tablas muestran los elementos más abundantes encontrados en el cuerpo de una persona de 70 kilos. ¿Por qué 70 kilos? En estudios con fármacos, 70 kilogramos es utilizado como la masa de un paciente promedio. Solo 6 elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, son responsables de aproximadamente del 99.6% de la masa corporal, siendo el oxígeno y el carbono los dos elementos más abundantes. El resto de los elementos son electrolitos, tales como potasio o sodio, o trazas de metales enlazados en los sitios activos de las enzimas. Desde el punto de vista molecular, el agua es el elemento más predominante en nuestro cuerpo. El 60% de la masa del cuerpo es agua. Los lípidos y las proteínas son otra clase de macromoléculas presentes en el cuerpo, cada una contribuyendo con un 15% del total de la masa del cuerpo. El porcentaje restante, el 10%, corresponde a otras moléculas como azúcares. Ahora bien, desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo está conformado por 4 estructuras jerárquicas y organizadas por orden de complejidad, es decir, de menor a mayor. Células, tejidos, órganos, sistemas de órganos. Las estructuras más complejas están formadas por agregación de estructuras más simples. Comencemos por la célula. Esta es la unidad básica de cualquier sistema biológico. Dentro de la célula se encuentran una serie de organelos y un núcleo. El cuerpo humano consiste de aproximadamente 10 a las 15 células. Las células pueden tener una variedad de formas y tamaños de acuerdo a sus funciones. En cuanto a los tejidos, estos están conformados por un conjunto de células con una función común dentro de un organismo. Los tejidos se clasifican en 4 tipos: conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Uno de los tejidos más importantes desde el punto de vista de la química medicinal es la sangre, ya que la sangre es el medio que la mayoría de los fármacos o medicamentos utilizan para viajar a través del cuerpo y alcanzar su sitio de acción. Respecto a cada uno de los tejidos tenemos el tejido conectivo, su rol es unir otros tejidos. El tejido epitelial forma una capa protectora y permite la secreción y la excreción. El tejido muscular permite el movimiento y cambios en la forma y tamaño. Y el tejido nervioso permite comunicar. El tercer nivel de jerarquía son los órganos, que contienen múltiples tipos de tejidos que trabajan juntos en un rol común en el cuerpo. Los órganos existen en una variedad de formas y tamaños. El órgano más largo es la piel y corresponde al 15% de la masa corporal. El nivel jerárquico más complejo es el sistema de órganos. Ejemplos de ellos son el sistema circulatorio, digestivo, nervioso, entre otros. Todo medicamento, independientemente de su forma de administración, como por ejemplo la vía oral, está sometido a una serie de etapas o fases que comprometen su integridad química y estructural. Esto se conoce como las fases de actividad de un fármaco. Estas son la fase farmacéutica. Se refiere a la forma de administración de un fármaco. Esta fase considera la desintegración y la disolución de un fármaco. La fase farmacocinética está relacionada con el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco, también conocida como propiedades ADME. En otras palabras, esta fase cubre el tiempo de duración desde el punto de absorción del fármaco en el cuerpo hasta alcanzar el receptor. La fase farmacodinámica, la cual tiene que ver con las interacciones fármaco-blanco-molecular. Este tema será discutido en la unidad de aprendizaje 4. Todos los fármacos deben ser introducidos en el cuerpo por algún método.
Esto se conoce como ruta de administración. El objetivo es colocar el medicamento en el torrente sanguíneo. Desde el torrente sanguíneo, el fármaco tiene acceso a todos los puntos del cuerpo. La absorción es el proceso de movimiento de un medicamento desde su sitio de administración hasta el torrente sanguíneo. La mayoría de las rutas de administración son clasificadas como enteral, parenteral o tópica. La ruta enteral involucra la absorción del fármaco a través del sistema gastrointestinal. Un ejemplo de ruta enteral es la boca. La ruta parenteral, el fármaco alcanza el torrente sanguíneo por una ruta diferente al sistema gastrointestinal, por ejemplo, la vía intravenosa. Los fármacos tópicos son directamente administrados sobre su sitio de acción y no necesita llegar al torrente sanguíneo para su distribución, por ejemplo, las gotas para los oídos, ojos, entre otros. La FDA reconoce al menos 100 diferentes rutas de administración. Una de las rutas de administración más utilizadas y la más popular es la vía oral. El sistema gastrointestinal está conformado por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y se encarga de la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos. La función que realiza es la de transporte de alimentos, secreción, por ejemplo, de jugos gástricos, absorción y excreción. Cuando una tableta, pastilla o cápsula es ingerida, el medicamento se desplaza a través del esófago y llega a su primera parada, el estómago. El pH del estómago varía dependiendo de la presencia de alimentos, pudiendo alcanzar valores tan bajos como 1. El rol fundamental del estómago es romper, desintegrar los componentes de los alimentos, especialmente las proteínas. Al igual que los nutrientes, los medicamentos pueden ser absorbidos desde el estómago. Ahora bien, la presencia de alimentos en el estómago puede influir grandemente en la velocidad de absorción del fármaco. Los alimentos tienen muchos efectos. El alimento incrementa el volumen del estómago, esto hace más lento el paso del fármaco hacia el intestino delgado. Dependiendo del tipo de alimento y el fármaco en cuestión, el alimento puede unirse al fármaco y ralentizar su absorción. Debido a que el alimento puede introducir muchas variables en la absorción de un fármaco, la mayoría de los ensayos clínicos son realizados en pacientes con el estómago vacío. El químico medicinal, cuando diseña medicamentos, debe considerar el pH del medio en donde el fármaco podría encontrarse y seleccionar los grupos funcionales a ser incorporados en el fármaco. La tabla muestra los valores de pH para distintos tejidos y fluidos. Por ejemplo, el pH del estómago es 1.8 y el pH del intestino está entre 6 y 8. Los fármacos que son lipofílicos en un medio ácido como el estómago tienden a ser rápidamente absorbidos. Un ejemplo clásico es la aspirina. La aspirina tiene un pK de 3 y es principalmente neutra en el estómago. La aspirina es capaz de cruzar el revestimiento de la pared del estómago, que es lipofílico, y alcanzar el torrente sanguíneo. Por el contrario, la mayoría de los medicamentos contienen un nitrógeno básico, que es protonado a pH del estómago. El ácido conjugado resultante es menos capaz de cruzar la membrana lipofílica y por lo tanto no se absorberá en el estómago, pero sí se absorberá en el intestino, el cual está a un pH entre 6 y 8. También es importante comentar que, en general, hay poca absorción de un fármaco en el estómago, ya que la superficie del estómago es relativamente pequeña. La absorción toma lugar principalmente en el intestino, donde la superficie es de mayor tamaño, por la presencia de vellosidades, las cuales son pequeños plegamientos en la superficie del intestino. Continuando con el viaje del medicamento a través del sistema gastrointestinal, en el intestino delgado continúa el proceso de digestión iniciado en el estómago y se enfoca en la ruptura enzimática de grasas y azúcares. En el intestino delgado se distinguen 3 regiones, con diferentes longitudes y a diferentes pH: el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno es la parte del intestino delgado que conecta el estómago con el yeyuno y es la porción más pequeña del intestino delgado.
El yeyuno se encuentra entre el duodeno y el ilion es la sección final del intestino delgado y la de mayor longitud. El intestino delgado presenta varias ventajas respecto al estómago para la absorción de nutrientes y medicamentos en el torrente sanguíneo. Primero, la comida ha sido más digerida en el estómago y retiene el medicamento con menos eficacia, facilitando su paso al intestino delgado. Segundo, el tiempo de paso a través del intestino delgado es mucho mayor que en el estómago. Más tiempo significa más oportunidad de absorción. Esto es porque el intestino tiene un área de superficie mayor que el estómago. Tercero, el pH del intestino delgado es más favorable para la absorción de la mayoría de los medicamentos respecto al estómago. Al igual que en el estómago, el tipo de alimento consumido puede influir en el proceso de absorción desde el intestino delgado. Ahora bien, los medicamentos que son absorbidos desde el estómago o en el intestino delgado entran al sistema portal hepático para luego llegar al hígado. El sistema portal hepático es una serie de vasos sanguíneos que colectan o recogen toda la sangre procedente del estómago, intestino delgado, intestino grueso, vaso y páncreas, y la recibe el hígado. Desde el hígado, la sangre es capaz de entrar al sistema circulatorio. Recuerden esto, nada puede entrar al torrente sanguíneo desde el sistema gastrointestinal sin pasar por el hígado. El hígado actúa como un sistema de defensa efectivo para el resto del cuerpo. El hígado es como un portero. Ahora, en el hígado están presentes una serie de enzimas que son capaces de modificar la estructura de un compuesto xenobiótico antes de que este compuesto llegue al torrente sanguíneo y pueda distribuirse por todo el cuerpo y causar algún daño. Un compuesto xenobiótico es un término general utilizado para referirse a una molécula que no es producida por nuestro organismo. Un medicamento sería un ejemplo de un compuesto xenobiótico. Cualquier xenobiótico que entre a nuestro cuerpo y pueda causar algún tipo de daño será neutralizado por el hígado. El proceso mediante el cual un medicamento o cualquier otro compuesto xenobiótico donde su estructura química es alterada se conoce como metabolización. Un medicamento puede absorberse muy bien desde el intestino, pero puede ser completamente metabolizado en el hígado. El metabolismo que realiza el hígado se conoce como metabolismo del primer paso. Esto es un problema frecuente en el desarrollo de medicamentos. Los fármacos que están a merced del metabolismo muestran baja biodisponibilidad oral, es decir, la cantidad de medicamento que llega al torrente sanguíneo se verá reducida. Más información sobre el tema de biodisponibilidad será comentado más adelante. Si un fármaco no es extensivamente metabolizado por el hígado, suficiente cantidad de él alcanzará el sistema circulatorio. Desde el sistema circulatorio, el fármaco tendrá acceso a todas las partes del cuerpo. En cuanto al intestino grueso, un medicamento que es administrado por vía oral nunca alcanza el intestino grueso. La presencia de un medicamento en las heces significa que el medicamento no es bien absorbido en el estómago o en el intestino delgado, es decir, el medicamento presenta una baja biodisponibilidad. Hasta ahora, se ha destacado la importancia de la absorción de un medicamento. Si un medicamento no se absorbe, este no llegará al torrente sanguíneo y no será distribuido por todo el cuerpo y no llegará al sitio de acción. Otra ruta de administración no tan popular es la parenteral. La principal ventaja de esta forma de administración es que evitamos la absorción a través del sistema digestivo y el metabolismo del primer paso. Existen tres formas de administración parenteral. La vía intravenosa, en donde el medicamento entra directamente al sistema circulatorio. La dosis es colocada directamente en la vena, siendo la biodisponibilidad del 100%. La ruta intravenosa tiene dos variaciones. La inyección, donde la dosis entera es rápidamente colocada en una vena utilizando una inyectadora. La dosis se le conoce como bolo y la ruta de administración se conoce como bolo intravenoso. Y la infusión, la cual involucra la administración de un medicamento a través de una bolsa por un periodo de tiempo. El efecto es inmediato empleando inyección intravenosa. Una infusión requiere un tiempo para que la concentración del fármaco en sangre llegue a niveles terapéuticos. Otra forma parenteral es la vía intramuscular, donde el medicamento es inyectado directamente en el músculo. La dosis es bolo.
El medicamento alcanza el torrente sanguíneo por difusión, por lo que su efecto es retardado. La biodisponibilidad es alta, pero menor del 100%. En cuanto a la vía subcutánea, implica la inyección del paciente debajo de la piel. Es muy similar a la inyección intramuscular. El pH de la solución inyectada debe estar a pH fisiológico. De lo contrario, puede resultar en irritación de la piel. Se ha comentado a lo largo de la clase que el medicamento debe llegar al torrente sanguíneo para que éste pueda ser distribuido por todo el cuerpo y llegue al sitio de acción, por lo que es importante conocer algunos detalles sobre este tejido. La sangre entera consiste de agua, células, proteínas y electrolitos. Las células, denominadas eritrocitos, corresponden aproximadamente al 46% del volumen total de sangre. El componente no celular de la sangre se conoce como plasma y corresponde al 54%. El plasma está conformado por agua y algunas proteínas. Las proteínas en el plasma están divididas en tres categorías: albúmina, globulina alfa y beta y fibrinógeno. Ahora bien, no es posible monitorear la concentración del fármaco en su sitio de acción, pero la sangre es posible extraerla y determinar la cantidad de medicamento presente en ella. Por esta razón, la sangre es el tejido de elección para determinar la cantidad de fármaco en el cuerpo. La concentración de los fármacos es medida en el plasma y no en la sangre entera. El plasma es más homogéneo y por ende más fácil de analizar. Ustedes se estarán preguntando cómo se obtiene el plasma. El plasma se obtiene centrifugando la sangre completa. La centrifugación separa los componentes celulares y no celulares de la sangre. La primera capa es el plasma, que es translúcida, y lo que queda en el fondo del tubo de ensayo son los eritrocitos. No se debe confundir los términos plasma y suero. El suero es el plasma menos los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Ejemplo de uno de ellos es el fibrinógeno. Otro hecho que es importante destacar es que los fármacos muestran afinidad por las proteínas encontradas en el plasma. Este fenómeno se conoce como unión a proteínas plasmáticas. Estas proteínas no solamente están presentes en el plasma, sino también en el suero. Por ejemplo, medicamentos como la warfarina, el cual es un anticoagulante, y la fenilbutasona y el ibuprofeno, ambos medicamentos antiinflamatorios, tienden a unirse a la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es básica y los fármacos son ácidos. Una situación similar ocurre con medicamentos básicos que se unen a glicoproteínas presentes en el plasma, tales como la disopiramida y la lidocaína. Es hora de un merecido descanso. Continúa con la clase en 10 minutos.